La propia madre de Rebecca Perk, Courtney Bartholomew, y su padrastro, Bradley Bartholomew, conspiraron para matarla y robarle a su bebé no nacido. Y una vez que fueron atrapados, se volvieron el uno contra el otro con confesiones horribles, culpándose mutuamente por la puñalada y la brutal cesárea. Hemos obtenido nueva e impactante información de documentos judiciales que revelan graves acusaciones cruzadas entre Bradley y Courtney. Ahora lo analizaremos con el exfiscal estatal Dave Ehrenberg. Esto es Sidebar, The Law on Crime. Soy Jesse Weber. Existe un caso muy extraño y perturbador en el condado de Wexford, Michigan, del que debemos hablar. Ahora, si nos has estado siguiendo aquí en Sidebar, vas a recordar este caso. En el centro de las acusaciones está Rebecca Park, una mujer de 22 años que tenía 38 semanas de embarazo cuando fue reportada como desaparecida a principios de noviembre. Y lo que la policía describe como un caso desesperado de persona desaparecida, supuestamente se convirtió rápidamente en una pesadilla de asesinato, mentiras y traición. Los cargos, según los fiscales, esto es lo que alega, que el cuerpo de Rebeca fue encontrado semanas después en una zona boscosa. Una autopsia citada en las declaraciones juradas indica que ella había sido apuñalada varias veces y que su bebé fue extraído de su vientre. Según documentos judiciales, la investigación llevó a los detectives por una compleja red de dramas familiares, relaciones secretas y mucha desinformación deliberada. Ahora, inicialmente, el enfoque de la investigación se dirigió hacia la propia hermana de Rebecca, Kimberly Park, quien fue la primera en reportarla como desaparecida. La declaración jurada indica que Kimberly cambiaba su versión. Finalmente, supuestamente, admitió haberle mentido a la policía, diciendo que fue engañada con historias falsas por el novio de Rebecca, Ricardo Fowler, para desviar la sospecha hacia su madre biológica, Courtney Bartholomew, y su esposo, el padrastro de Rebecca, Bradley Bartholomew. La declaración jurada de arresto de Kimberly ahora incluye su supuesta confesión de que Fowler le dijo que mató a Rebecca. Pero lo más importante, esas acusaciones específicas de asesinato contra Fowler parecen no haber llegado a nada. El cargo inicial de asesinato abierto parece haber sido retirado. El caso contra él está estancado por ahora. Él enfrenta cargos por drogas, pero las autoridades dicen que son Courtney y Brad quienes son responsables. Según los detectives, esta era solo la primera capa. Los cargos más graves aparecen en los documentos contra Bradley y Courtney Bartholomew. Ambos están acusados de asesinato en primer grado, tortura, privación ilegal de la libertad. También hay otros cargos. Las declaraciones juradas que respaldan esos cargos son escalofriantes. Alegan una historia de premeditación, de un plan para llevar a Rebeca a su casa. Los documentos muestran que, según los relatos contradictorios de Bradley y Courtney a la policía, Rebeca fue llevada en una camioneta a un sendero remoto y apuñalada. Y luego, mientras estaba ahí, supuestamente aún con vida, fue sometida básicamente a una cesárea para extraerle a su bebé. El bebé, según indican los documentos, no sobrevivió, pero no se ha encontrado al bebé. Y un elemento particularmente impactante dentro de las declaraciones juradas en la descripción de Bradley y Courtney, una vez bajo custodia, es que de inmediato empiezan a culparse mutuamente en entrevistas separadas, se señalan el uno al otro y sus declaraciones grabadas son resumidas por los detectives. Presenta este macabro él dijo, ella dijo, donde cada uno culpa al otro por el apuñalamiento y por sacar al bebé. Uno afirma que fue un plan de venganza contra Fowler. El otro afirma que se trataba de robar al bebé. Las notas de los detectives de esas entrevistas describen lo que ellos llaman una escena de crueldad. Las acusaciones describen a una joven madre asesinada, un bebé extraído y muerto, una hermana que admitió mentir a la policía, un novio señalado por encubrimiento y la madre biológica y el padrastro acusándose entre sí desde la cárcel. Así que quieres ver cómo los detectives alegan que armaron todo este caso. Sé que es complicado. Los documentos judiciales, como las declaraciones juradas de causa probable, ofrecen relatos crudos y directos. Todo está en los documentos. Para entender este laberinto legal y las acusaciones,
invitamos a alguien con experiencia en estos casos, el exfiscal del condado de Palm Beach, Dave Ehrenberg, quien está aquí conmigo. Dave, muchas gracias por venir. Lo aprecio y todos valoran tu trabajo. Tienes un boletín en Substack. Gracias, Jesse. Sí, Dave Arenberg. Davearonberg. Estoy en Substack. Me llamo a mí mismo el hombre de ley de Florida y agradezco la mención. También pueden encontrarme haciendo videos en YouTube para Legal AF y Midas Touch Network. Por eso te apreciamos. Tienes gran experiencia aclarando casos complicados. Quiero empezar aquí. La primera arrestada en este caso fue Kimberly Park, acusada de mentir a las autoridades, no de asesinato. Esta es la hermana de Rebecca. Ella reportó la desaparición, pero la declaración jurada indica que Kimberly estuvo en contacto con el detective durante toda la investigación. Después, en una transmisión en vivo, acusó a su madre Courtney y a su padrastro Bradley de estar involucrados. Cuando la policía la entrevistó, contó que Courtney y Bradley golpearon a Rebecca en la cabeza, le provocaron una convulsión y luego pidieron a un amigo que se llevara el cuerpo. La declaración jurada señala que pocos días después de hallar el cuerpo de Rebecca, Kimberly cambió totalmente su versión en una entrevista. Quiero ver ese documento. Cito su nueva declaración. Park reportó que el martes 4 de noviembre de 2025, en casa de Richard Fowler, él confesó haber matado a Rebecca Park y quería proteger a Kimberly sin darle detalles. Park afirmó que Fowler también la animaba a engañar la investigación, por eso compartía información engañosa en transmisiones en vivo en redes sociales. Y también supuestamente dijo que Rebecca estaba almacenada en otro lugar, pero aparentemente las autoridades investigaron esto. No había nada que lo respaldara. Dave, esto es un giro de 180 grados y es confuso porque mentiría. Sí, quizá en algún momento intentaba proteger a su madre, pero luego las historias siguen cambiando y te preguntas si la hermana tiene algún problema mental. Esto será un problema para los fiscales porque hay muchas piezas moviéndose y varias personas culpándose entre sí. Cuando empiezas a hacer eso, podría generar una duda razonable. Aunque ahora está bastante claro que este fue un crimen atroz y horrible causado por individuos trastornados. Y aquí hay mucho motivo involucrado. Las autoridades no creen que Fowler esté implicado en el asesinato. Fue arrestado por homicidio abierto, pero ese cargo parece haber sido retirado. Él solo enfrenta cargos por drogas, así que no creen en su versión. Eso también me hace preguntarme si ella sería siquiera una testigo confiable en un juicio, si llegó a algún tipo de acuerdo, considerando lo que enfrenta en relación con Courtney y Bradley. ¿Es una narradora confiable? No, no es nada confiable porque le ha estado mintiendo a la policía. Y entonces tienes personas... Vi una entrevista con Fowler. Él no parecía muy creíble y ahora la hermana tampoco parece creíble. Te preguntas si tendrán ese testigo que los fiscales prefieren, que es como el narrador de toda la historia, alguien que guía al jurado sobre lo que pasó. Porque aquí es un poco complicado, ¿no? Con todas estas personas y partes en movimiento. Así que esto es un pequeño problema para los fiscales, aunque la evidencia es la que es. Vamos a entrar en eso. Ese era solo el supuesto caso de obstrucción, ¿verdad? Ahora acusan de asesinato a la madre biológica de Courtney y a su esposo Bradley. Ambos están acusados de asesinato en primer grado y tortura. Hay un cargo horrible relacionado con la agresión a una persona embarazada, causando un aborto espontáneo o muerte fetal. En la declaración jurada de causa probable para Bradley, llegamos al meollo del caso. Estas son las entrevistas grabadas con Bradley y Courtney después de que fueron detenidos, y la declaración jurada describe que fueron entrevistados por separado. Eso no es una sorpresa. Y Dave, aquí es donde se vuelve realmente macabro, porque enseguida se culpan mutuamente, y el detective anota que sus versiones son un típico caso de él dijo, ella dijo, pero obviamente tienen este giro de pesadilla, así que quiero ir a la escena. Usando la declaración jurada, se alega que en la entrevista de Bradley, él inicialmente señaló con el dedo a Courtney. Se cita, estoy seguro que Courtney la apuñaló porque tenía un cuchillo de caza. Continúa alegando, según la declaración jurada, que él estaba ahí. Afirmó que Courtney fue quien apuñaló a Rebecca y luego realizó esta cesárea improvisada. Dijo que lo presenció, que sucedió en un sendero detrás de su casa y que Courtney quería al bebé para ella misma. En la entrevista separada de Courtney, según la declaración jurada, ella relata la versión contraria.
Al preguntarle, ¿qué crees que Bradley nos dijo? Supuestamente, ella dijo, probablemente él está diciendo que son los dos. Y luego expone su versión. Supuestamente, ella afirma que Bradley sacó a Rebecca del auto, la puso en una camioneta, que él fue quien apuñaló a Rebecca y le sacó al bebé. Y ella afirma que él le dijo que fue una venganza contra Ricardo Fowler por su relación o supuesta relación. Dave, como fiscal aquí, ¿cómo analizas esa información? Y estás acusando a ambos, aunque se están culpando mutuamente. A veces simplemente no sabes cuál es la verdad. Estás tratando con personas que no son sinceras, así que acusas a ambos. Puedes acusar a ambos de conspiración, y para una conspiración necesitas un acuerdo entre dos o más personas y un acto manifiesto. Bueno, aquí tienes eso. También están acusando de conspiración. Sí, y esa es la razón por la que lo hacen. Creo que la conspiración es una de las mejores amigas de los fiscales, porque puedes conseguir una condena cuando no sabes quién fue realmente el asesino. Puedes acusar a ambos como autores principales si están involucrados en el plan. Pero parece que Courtney está diciendo que ambos están involucrados, mientras que Bradley dice que no, que solo Courtney está involucrada. ¿Alguna de estas declaraciones se presenta en el juicio? Imagino que eso podría confundir al jurado. O B. Los fiscales simplemente dicen que ambos son responsables, que Rebecca fue apuñalada, que el bebé fue extraído de su vientre. No especifican quién hizo qué. Las declaraciones se presentarán. Sí. No está aquí para decirlo, es declaración de un acusado, parte contraria. Pero en cuanto a si los fiscales querrán las declaraciones, no importa, porque la defensa presentará las declaraciones. Quien representen dirá, mira la diferencia, los relatos son distintos. Todo esto es duda razonable. Quieres confundir al jurado para que duden sobre quién lo hizo y el motivo, porque una madre haría esto a su hija. Estás diciendo que, en un juicio, si son juzgados juntos, los abogados defensores van a estar señalando al otro. ¿Ellos son responsables, como en el mismo juicio? ¿Juntos o por separado? Sí, bueno, por separado, seguro, ¿no? De cualquier manera, esta es su mejor defensa. Por eso cada uno tendrá su propio abogado, porque es un claro conflicto representarlos a ambos. Y ambos se van a echar la culpa el uno al otro. Esa es su mejor defensa. Y ahora tienes el espectro adicional de la hija, la hermana de la víctima, que estaba diciendo, bueno, no, fue Fowler quien lo hizo, Fowler quien lo hizo. Así que ahora tienes 3 posibles sospechosos de este asesinato. Por eso la conspiración es crucial para los fiscales, porque no tienes que identificar quién fue quien la mató. Quiero hablar del detective que escribió sobre las pruebas recolectadas, que según ellos contradicen sus primeras versiones y respaldan aspectos del crimen. El documento indica que al inicio, Courtney declaró a la policía que Rebecca se fue de su casa en un sedán negro misterioso con vidrios polarizados. Bastel, la historia llevó a los investigadores por una pista falsa, pues en una entrevista, la declaración jurada la cita admitiendo: Courtney admitió al teniente detective Pisker que inventó la historia del auto negro y nunca ocurrió. La declaración jurada también menciona acciones que los detectives consideran signos de culpabilidad. Un patrullero estatal, al asegurar su casa, oyó a Courtney decirle a Bradley que las fundas de los asientos de su Ford F-150 blanca se quemaron recientemente por un derrame. Los registros de celulares obtenidos con una orden de cateo, según la declaración jurada, ubican ambos dispositivos en el área donde hallaron el cuerpo de Rebecca la noche de su desaparición. Uno de los detalles más escalofriantes es el informe forense de la autopsia. De acuerdo, señala que Rebecca presentaba varias heridas de arma blanca, el abdomen abierto y el feto extraído. Pero también señala un hallazgo peculiar, que su estómago contenía, cito, grandes cantidades de un residuo azul verdoso y calcáreo. Dave, es claro que la mataron brutalmente. El bebé, según informes, está muerto. No sabemos dónde está. Pero esto, la evidencia forense, la evidencia real aquí, ¿qué te dice eso sobre la historia? Esto va a enfurecer al jurado. Se indignarán al oír que hizo que mataran a un bebé y abrieran el estómago a la madre. Quiero decir, van a querer encontrar a alguien culpable, así que eso ayuda a la fiscalía. El problema es que, aunque estos acusados no parecen ser muy inteligentes, francamente pueden ser astutos como un zorro.
En ese sentido, pueden tener suerte y lograr que haya duda razonable, porque hay tantas explicaciones diferentes, hay tantas personas a las que culpar, ya sea la hermana, el cazador, el esposo o la madre. Y hay tantas cosas pasando aquí que necesitas que los miembros del jurado se mantengan enfocados, que no necesitas identificar quién lo mató, solo tienes que demostrar que hubo un asesinato y que hubo un acuerdo. Quizás el hecho de que estuvieran ahí al mismo tiempo, eso te dice mucho. ¿Qué estaba haciendo él ahí? El esposo de la madre, ¿qué estaba haciendo él ahí? Sí, a menos que él estuviera involucrado, ¿solo era un espectador inocente? Y es realmente confuso porque hay estas acusaciones, como ¿por qué se involucraría él? Bueno, si Fowler ha habido acusaciones de que él estuvo involucrado con, mantuvo relaciones románticas con varias mujeres en este caso. Ambas hermanas. Sí, y creo que esta es la idea de, oh por Dios, ¿fue esto algún tipo de plan de venganza? ¿O Courtney quería al bebé para ella misma en algo retorcido? Pero diste en el clavo con eso. Eso es importante porque los miembros del jurado quieren saber el por qué. Ese es el asunto, no tienen que... El por qué, el motivo no es un elemento en un caso de asesinato, pero los miembros del jurado quieren saberlo y esa es una razón convincente. Tienes a una madre obsesionada que quiere al niño solo para ella. Parece de película de terror. Y de nuevo, si ella está diciendo cosas que, o él está diciendo cosas que no están respaldadas por la evidencia, se convierte en una cuestión de si intentan aclararlo y presentar una narrativa y teoría directa y clara de lo que le pasó a Rebecca y a este bebé para contárselo al jurado. Depende de la evidencia. Parece bastante claro que puedes enfocarte en una persona. La evidencia apunta a eso. No tenemos toda la evidencia disponible para nosotros. Entonces puedes hacer eso. Pero si es de lo que estamos hablando ahora, creo que el mejor enfoque es no tratar de encerrarte en una sola explicación, una sola versión. Solo di que estaban ahí, que estuvieron de acuerdo, que aquí no hubo espectadores inocentes. Todos van a pagar por esto. Y queda esta pregunta pendiente, ¿verdad? Richard Fowler, el novio que Kimberly primero implicó y luego exculpó tras decir que él le confesó, ya no está acusado de asesinato. Los cargos de asesinato fueron retirados. Fue arrestado por cargos de drogas anteriores. Según la declaración jurada de Kimberly y las declaraciones de Bradley y Courtney, culpándose, su nombre figura en el caso como posible motivo: coconspirador, objetivo de venganza o manipulador. Basándonos en estos documentos, ¿podría haber un cambio respecto a él? Sí, y por eso digo todos, porque no sé cuántas personas, o sea, son solo ellos dos, o Fowler también es parte de esto. Así que creo que es una posibilidad que lo traigan de vuelta. Cuando vi la primera entrevista de Fowler tras la desaparición de la víctima, me pareció engañosa. Él decía, puedes preguntarle a cualquiera, siempre estábamos en contacto, solo pregúntales. ¿Por qué tan a la defensiva, amigo? Así que creo que existe la posibilidad de que lo acusen de algo más grave, pero de cualquier manera sigue estando acusado de un delito grave. Mira, al final del día, esto es un asesinato terrible, terrible, terrible. Quiero decir, incluso antes de que arrestaran a alguien y habláramos de que encontraron su cuerpo, tu mente se va al peor escenario posible. Afortunadamente, las declaraciones juradas confirmaron lo que le ocurrió a ella y al bebé. Es horrible pensarlo, y la idea de que los seres queridos, puedan ser responsables, de nuevo es impensable. Dave, muchas gracias por venir y darte el tiempo. Lo aprecio mucho. Dave Arenberg. Todos. Gracias. Gracias, Jesse. Gracias. Eso es todo en Sidebar. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde escuchen podcast. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.